patología intestinal. Vamos a hablar un poco de la enfermedad diverticular del colon, ¿ya? En relación a la enfermedad diverticular del colon, debemos saber que la enfermedad diverticular del colon tenemos varios tipos, ¿verdad? Tenemos divertículos verdaderos y divertículos falsos, ¿ya? Los divertículos verdaderos son divertículos congénitos, ¿ya? Congénitos. Se ubican con mayor frecuencia en el colon derecho. Son divertículos verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que tienen todas las capas del colon. Tienen mucosa, tienen submucosa, tienen muscular, ¿ya? Y además tienen serosa, ¿ya? Ojo. En cambio, los divertículos falsos son divertículos adquiridos, ¿ya? Están ubicados generalmente en el colon izquierdo, sobre todo en donde, en el sigmoides, ¿verdad? En el sigmoides son divertículos, bueno, redundamos, falsos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tienen mucosa, tienen submucosa, no tienen muscular y además tienen serosa, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? La fisiopatología, los divertículos verdaderos son congénitos y los falsos se forman por pulsión. Pulsión quiere decir que aumento de la presión dentro del lumen del colon, ¿ya? En relación a la localización, ya les habíamos dicho, verdaderos colon derecho. Entonces, estábamos hablando de los divertículos. En relación a la clínica, debemos saber que los divertículos verdaderos ya van a, los que están ubicados en el colon derecho, van generalmente a sangrar, ¿ya? Es más, los divertículos son la causa más frecuente de sangrado bajo masivo. ¿Y los falsos? ¿Qué va a pasar con los falsos? Que están en el sigmoide, básicamente, se van a infectar, ¿ya? El síntoma más frecuente de diverticulitis es el dolor, ¿ya? El dolor. ¿Por qué? Debido a la infección, porque justamente los divertículos falsos son los más frecuentes, ¿ya? Ojo. En el diagnóstico de la enfermedad diverticular del colon, obviamente, ¿cómo diagnosticamos divertículos? Mediante una colonoscopía, ¿ya? Una colonoscopía nos permite evidenciar los divertículos. ¿Ya? También una radiografía con enema varitado nos ayuda, pero la colonoscopia es mejor porque nos permite verlo de manera directa, ¿ya? En el tratamiento va a depender mucho del tipo de patología que nos encontremos. Cuando hablamos de enfermedad diverticular, posiblemente bastaría con ¿qué? Con dieta, ¿verdad? Dieta rica en fibra, rica en vegetales, pero ojo, cuando estamos hablando de la enfermedad diverticular, solamente los divertículos, que normalmente pueden ocasionar diarreas, ¿verdad? O un poco de dolor. Pero ya las complicaciones como diverticulitis aguda, porque la diverticulitis es una complicación, ¿ya? Uy, cariño. Diverticulitis aguda, correcto, o los abscesos, las fístulas, la fístula colovesical, ¿ya? La fístula colovesical ya meritan otro tratamiento, ojo, ¿ya? Entonces, acá tenemos los divertículos del colon. Los divertículos del colon se ubican en cualquier parte de la circunferencia del colon, siendo más frecuente, ¿dónde? En el borde mesentérico, en las tenias mesentéricas, ¿ya? Ahí es más frecuente. Es por eso que el Hinchey 1 es el más frecuente de todos, ¿ya? Porque ahí están generalmente los divertículos y ahí se forman los abscesos, ¿ya? Acá tenemos una imagen de un estudio varitado para evidenciar una fístula colovesical. La fístula colovesical es una complicación de la diverticulitis y es la fístula más frecuente de todos. ¿Cómo vamos a evidenciar esta patología? El paciente va a orinar aire, va a orinar heces, va a tener infección urinaria, ¿ya? En su estudio diagnóstico hay una serie de exámenes, siendo la tomografía el estudio más indicado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver justamente la continuidad de la pared del sigmoides con la pared de la vejiga y aire dentro de la vejiga. Aire en la vejiga, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y también el trayecto fistuloso, incluso podemos verlo en una tomografía con contraste oral y endovenoso. Y esta es la clásica colonoscopía para una diverticulosis, ¿ya? Para una diverticulosis. Hay un test también para ver la fístula colovesical, que es el test de la amapola, ¿ya? Que consiste en tomar semillas de amapola y las semillas van a pasar del colon a la orina y van a orinar semillas de amapola. Es un test bastante sensible, pero sin embargo la tomografía sigue siendo el mejor estudio, ¿ya? Ojo. Clasificación de Hinchey. La clasificación de Hinchey va a diferenciar 4 tipos, ¿verdad? Hinchey tipo 1 y tipo 2 son cuadros... Uy, cariño. Cuadros no complicados, ¿verdad? Hinchey tipo 2, tipo 3 y tipo 4
son cuadros complicados. Debemos saber que cuando estamos hablando de Hinche, estamos hablando de una diverticulitis. Y acuérdense que en diverticulitis no se debe hacer colonoscopía, ni tampoco se debe hacer, ¿qué? No estudios varitados, ¿ya? No estudios varitados, ¿ya? Ojo, ¿ya? Entonces, el Hinche tipo 1 es un absceso pericolónico. Hinche tipo 1, absceso pericolónico, ¿ya? O mesentérico. Hinche tipo 2 es un absceso pélvico o retroperitoneal, o sea, abscesos a distancia. El Hinche tipo 3 y el Hinche tipo 4, el 3 es peritonitis purulenta, pus. El Hinche tipo 4 son heces, ojo, heces, ¿ya? El tratamiento va a ser diferente, ¿ya? Los Hinche tipo 1 y tipo 2, que son abscesos, que tienen menos de 4 centímetros, van a recibir tratamiento antibiótico. Sin embargo, aquellos que tienen más de 4 centímetros tienen que ser sometidos a, es un absceso intraabdominal, y habíamos dicho que los abscesos intraabdominales, ¿qué hacíamos? Drenaje percutáneo, ¿verdad? Percutáneo, guiado por ecografía, guiado por tomografía, ¿ya? ¿Verdad? Ese es el manejo de los Hinche 1 y 2. Antibióticos para menores de 4 centímetros de diámetro, para mayores de 4 centímetros de diámetro, drenaje percutáneo, ¿ya? Ahora, la operación de Harman, la operación, acá es 5, 4 también es, depende. ¿Ya? La operación de Harman o procedimiento de Harman, no colostomía de Harman, ojo, colostomía de Harman es un término erróneo, porque no existe la colostomía de Harman, el nombre correcto es procedimiento. El procedimiento de Harman incluye ¿qué? Una sigmoidectomía, una resección de sigmoides, ¿ya? Una sigmoidectomía, ¿ya? Además incluye una colostomía proximal, ¿ya? Una colostomía proximal y un cierre del muñón distal, ojo. Eso incluye una cirugía de Harman, un procedimiento de Harman, como vemos acá. Acá estaba el sigmoides con divertículos, ¿verdad? Con divertículos, pero que ya justamente salió. Entonces, el problema con el Hinche 1 y Hinche 2 ya sabemos, ¿no? Tratamiento antibiótico, si el absceso es más grandecito, drenaje percutáneo. El Hinche 4 de frente va a Harman, ¿ya? De frente va a Harman, el Hinche 4, ¿ya? Entonces tampoco hay duda para el Hinche 4. El problema son los Hinche 3. El Hinche 3 puede ser sometido a un Harman, ¿sí? Podría ser un Harman y fácil, nadie te va a decir nada. Ya tuvo pues un Hinche 3, peritonitis, nadie te va a decir nada, operación de Harman es segura, ¿ya? Sin embargo, debemos saber que la operación de Harman, generalmente esta colostomía, esta disrupción del tránsito gastrointestinal, nunca más se vuelve a resolver. Se dice que prácticamente en más del 50% nunca más se vuelven a juntar. Es por eso que hay que evitar el Harman, la operación de Harman, siempre que sea posible hay que evitarla. Ya, siempre que sea posible hay que evitarla. ¿Cuándo de frente hacer un Harman? De frente hay que hacer un Harman ante heces en la cavidad, en pacientes chocados también de frente hay que hacer un Harman. ¿Por qué? Porque un tejido mal irrigado no va a pegar, no podemos anastomosar. En pacientes con ancianitos, con comorbilidades, también hay que hacer un Harman porque hay que ir a la segura, si se complica ese paciente se va a morir, ¿correcto? En pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Inmunosuprimidos también, porque hay que ir a la segura, inmunosuprimidos, ¿ya? En pacientes que toman corticoides crónicamente, en pacientes tal vez con malnutrición, desnutridos, también habría que pensar en un Harman. Pero estos dos de acá, de frente, Harman, sin dudar. Y el paciente con choque en la pregunta te lo van a poner como que es un paciente que está en UCI, ¿ya? O que está con inestabilidad hemodinámica, ¿ya? El resto de pacientes, y básicamente el Hinche 3, que es pus, podrían ser sometidos a una anastomosis término-terminal, siempre y cuando no haya nada de esto, ¿ya? Entonces, la anastomosis término-terminal sobre todo es para pacientes jóvenes, sin comorbilidades, ¿ya? Y cuando digo jóvenes no me hablo pues de 15, 20 años, me hablo de pacientes de hasta 50, 60, antes de 60 años posiblemente, ¿ya? Estos pacientes se pueden someter a una anastomosis término-terminal, ¿ya? Una anastomosis término-terminal. ¿Por qué? Porque obviamente nadie quiere tener una colostomía, ¿ya?
¿ya? Y además, el 50% de esas colostomías nunca se vuelven a revertir por X motivos. No hay cita en el seguro, no hay cita en el MINSA, no hay turnos quirúrgicos, a veces se restituye y se complica el paciente, a veces no se logra restituir. Entonces, por eso, siempre que se pueda, hay que evitar el Hartmann, ¿ya? Ojo, siempre que se pueda. En el divertículo de Meckel, nos preguntan, ¿por qué es importante? Porque es la anomalía más frecuente, se da en el 2% de la población, ¿ya? Deben saber que el divertículo de Meckel, ojo, es un divertículo verdadero y que surge del borde mesentérico, ¿ya? Del borde mesentérico del intestino delgado, ¿ya? Del borde mesentérico, este es el mesenterio, ¿ya? Ahí surge, este es el divertículo de Meckel, ¿ya? El divertículo de Meckel es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino, se da en el 2% de la población, generalmente se complica en los niños, en los primeros 2 años, ¿ya? 2 tipos de epitelio tiene, siendo el epitelio gástrico el más frecuente, ¿ya? Acá está mal esto de acá, ¿ya? En el Schwartz dice gástrico, y el Schwartz es el que manda, ¿ya? El gástrico es el epitelio más frecuente. Se encuentra hasta 1 metro de la válvula ileocecal, ¿ya? Hasta 1 metro de la válvula ileocecal, correcto. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, ¿por qué es importante el hecho de que posee tejido heterotópico? ¿Ya? El tejido heterotópico más frecuente es el gástrico. Entonces, por eso va a ocasionar ulceración y además sangrado. Por eso la complicación más frecuente, ¿cuál es? Sangrado, ¿ya? Y la segunda complicación, ¿cuál es? Es la obstrucción, sobre todo en pacientes adultos, ¿ya? Por bridas adherencias y también por intususcepción. Recuerde que el divertículo de Meckel es la principal causa orgánica de intususcepción a nivel del intestino delgado, ¿ya? El sangrado lo podemos monitorizar ¿con qué? Con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, ¿ya? Glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, ¿cómo se llama eso? Gamografía de Meckel, ¿ya? Una vez que diagnosticamos un divertículo de Meckel, ¿qué deberíamos hacer? Obviamente, si el paciente es joven, ya, si el paciente es joven o un paciente niño, habría que tratarlo, ¿ya? ¿Y cómo se trata? Mediante una diverticulectomía en cuña, o sea, resecar solamente esta parte, ¿ya? Si el paciente es ancianito y no tiene síntomas, ya no deberíamos de hacer nada más en realidad, ¿ya? No hay ningún tratamiento adicional.